Marcos capítulo 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 con una porción que contiene uno de los relatos más apasionantes de los evangelios. En la mayoría de las Biblias tiene el título Jesús calma la tempestad, y está bien ese título porque es lo que ocurre allí. Y hacemos bien en recordarlo de esa manera, por lo menos para ubicar la historia, ¿no es cierto? Pero vamos a leer versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, pedimos que bendigas esta porción de la Escritura en nuestros corazones, que podamos aprovecharla bien y nos cuides para poder recibirla con mansedumbre y volver a nuestros hogares con una semana que comienza hoy y en la cual podamos aplicar verdades que estamos aprendiendo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No importa cuánto leamos y releamos esta historia en los Evangelios, en Marcos, en Mateo y en Lucas, porque Juan no la tiene, nunca va a dejar de ser un relato fabuloso, ¿verdad? No dimensionamos a veces lo que esto implica. Solo hace falta imaginar un día como hoy, de viento, en roca, ¿no? Un día como hoy, como ayer, como mañana, ¿no? Pero en el medio de un lago inmenso, en el medio de un lago inmenso como es el lago de Galilea, que tiene unos 21 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho, o el lago de Genesaret. Y de esa forma nosotros podríamos visualizar lo que sería un viento como este y el significado del acontecimiento en una barca con 13 hombres allí, una barca que aproximadamente llegaba a entrar unas 18 personas, pero había 13, obviamente los apóstoles, más el Señor Jesucristo, con el mar y las aguas y las olas anegando la barca. Yo no hubiera querido estar ahí, no sé otros, pero a mí no me parece. Antes de juzgar a los discípulos, pensemos lo que nos pasaría a nosotros si estamos en una situación como esa. Pero no obstante lo milagroso del hecho, que obviamente no hay precedentes, nosotros tenemos que recordar que Marcos está desarrollando, por así decirlo, su tesis principal en los evangelios. No está interesado en, wow, qué milagro. Marcos está desarrollando su tesis. ¿Cuál es su tesis? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el último capítulo, el capítulo 4 que estamos viendo ahora, la mayoría del capítulo 4 tiene que ver justamente con parábolas. Terminan las parábolas y Jesús está sumamente cansado también. Claro que nosotros no lo notamos al leer los versículos del capítulo 4, por eso entendemos que la actividad era muy intensa, pero él está cansado. Y Marcos realmente quiere desarrollar en este pasaje un hecho real, pero principalmente manifestar o acentuar la verdad que está tratando de comunicar, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Porque en palabras del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Nosotros ya vimos desde el inicio del Evangelio esto de que Juan Marcos se llamaba, estaba presentando a Cristo como el Hijo de Dios. Lo hizo, siempre lo hizo Jesús mostrando su autoridad, siempre lo hizo con relación a las sanidades, con relación a echar fuera demonios, en cuanto a los milagros y los eventos maravillosos, frente a las multitudes, ¿no? La expulsión de demonios y las sanidades siempre fueron en relación con las multitudes, y los discípulos estaban presentes. Pero este acontecimiento solamente son los discípulos del Señor. No hay nadie más presente con ellos.
Entonces vemos algo que ocurre únicamente en la presencia de los que estaban con él. Aquellos que el versículo 34 de este capítulo dice que Jesús les declaraba todas las cosas porque eran los que podían entender. Vieron allí a sus discípulos, en particular les declaraba todo. O sea que ellos tenían un entendimiento distinto al de las multitudes que estaban escuchando. Y esto ocurre con esas personas que tenían la capacidad de oír y la capacidad de ver. Acuérdense que al inicio de las parábolas Jesús en la parábola dijo para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no entiendan tampoco. Aquí hay personas que oyen y hay personas que ven, pero que algo va a pasar en sus vidas también en este acontecimiento. Van a recibir una declaración de Cristo muy particular. Van a aprender una lección inolvidable estos discípulos. Pocas historias, y quiero mencionar esto, pocas historias se han tan mal interpretado como esta. La mayoría de las personas toma este mensaje e inmediatamente aplica esto a las tempestades y las tormentas de la vida de una persona. Nosotros enfrentamos tempestades y enfrentamos tormentas en la vida y Jesús nos ayuda a superar estas tormentas y estas tempestades. Claro que lo hace, claro que Cristo nos ayuda en nuestras tribulaciones, que son como tempestades. Hay analogías en la Biblia sobre esto, sobre la tempestad y los problemas en la vida que uno pueda tener, tanto en los Salmos como en el libro de Isaías y en algunos otros lugares de la Escritura. Pero la historia realmente no está hablando de eso. La historia de este pasaje no está hablando de las tormentas que Cristo nos ayuda a enfrentar en la vida. La historia está hablando de que Jesús es soberano y es todopoderoso. En capítulo 5 vamos a ver que reconocen que es el Hijo de Dios. Así que de ninguna forma Marcos está tratando de enfatizar para nosotros una experiencia romántica con Cristo para que nosotros vayamos a nuestras casas y pensamos, qué bueno, Jesús calmó la tempestad y Él me va a ayudar con los problemas de mi vida. Eso es cierto, pero no es lo que el pasaje enseña como primera medida. ¿Estamos claros en eso, no? Es muy importante que lo entendamos. Así que quiero compartir 5 cosas muy sencillas con ustedes que tienen que ver con grandes cosas. La primera es la gran invitación y la gran tempestad. En los versículos 35 al 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Así se dan cuenta que Cristo no tuvo tiempo absolutamente para nada. Le tomaron como estaban, en la barca y dijo, vamos al otro lado. Ellos están en la orilla oeste del mar de Galilea, que viene a ser la ciudad de Tiberias ahora. En aquel tiempo también, Tiberíades es ahora, y ellos iban a cruzar al otro lado, hacia el lado este del mar de Galilea. Pero es una gran invitación, y vamos a ver también esta gran tempestad. Es una gran invitación la que Jesús les da a los discípulos porque les garantizó algo que en otras circunstancias podría haber sido razonable. Pero cruzar el mar de Galilea, ya anocheciendo, quizá no era la mejor opción. Sin embargo, Él les dijo, pasemos al otro lado. Cruzar el mar de Galilea de noche quizá no era lo que otro haría. Ellos eran, por lo menos 3 de ellos o 4 de ellos, eran pescadores experimentados. Juan, Andrés, Pedro y Jacobo eran pescadores experimentados. Entonces, estamos hablando del mar de Galilea. Es un lugar muy conocido. Yo tuve el privilegio de navegar en el mar de Galilea con mi hermano. Allí es un agua verde clara, preciosa, muy, muy lindo. Y aunque no es realmente un mar, es un lago de agua dulce. Quiero dar algunas características porque es interesante. Hoy se llama el lago de Cineret. Cineret o Kinneret es una palabra que tiene su origen en el arpa hebrea, las arpas chiquititas, porque el mar de Galilea tiene la forma de un arpa, entonces se llama el mar de Cineret. Pero comúnmente lo conocemos como el mar de Galilea en Israel. Sigue siendo el mar de Galilea para nosotros. Es el lago de agua dulce más bajo del mundo. Está a 208 metros bajo el nivel del mar. No es tan bajo como el mar Muerto, pero el mar Muerto, que es el más bajo del mundo, tiene agua salada, no tiene agua dulce. También estuve en el mar Muerto y de tanta cantidad de sal que hay, uno se pone un short, no se tira de cabeza, pero no necesita aprender a hacer la plancha porque flota todo el tiempo. No hay forma de hundirse ahí, lo hicimos con mi hermano, no hay forma de hundirse, no te pongan los dedos en el ojo después porque es bravo eso, muchísima sal. Pero ese es un mar salado. El mar de Galilea, tiene agua dulce y está lleno de minerales, muchos tipos de minerales. Lo hace único, hace un lugar que es sumamente estudiado.
Y tiene la característica de este lago es que tiene ciertas estratificaciones, que básicamente significa que el agua, por lo menos el agua tiene 3 niveles con diferentes tipos de vida, unos 46 metros de profundidad. Y las capas del lago del mar de Galilea están cambiando durante el año y afectan, por ejemplo, las algas que hay en el mar, la cantidad de peces. Dicen que en 1896 solamente un bote sacó 4 toneladas de pescado allí. Y de hecho, tener un lago así en Galilea era una gran bendición para las personas de la zona, no solamente por el agua, sino también por los peces. Está rodeado de montañas, al oeste, al noroeste, montañas que llegan hasta 457 metros por el noroeste y alcanzan hasta más de 914 metros de altura y se extienden por unos 68 kilómetros. Como dije, tiene 21 metros de largo, tiene 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho y parece que está dentro de un cuenco natural, ¿no es cierto? Parece una tacita puesta allí en el medio de la tierra. Bien, nada más. Mencionar que esto abastece el 50% del agua de Israel, está abastecida por el del mar de Galilea. Sé que eso es un mar importante, así que además de ser un recurso para la pesca, también es un recurso de agua. En este lugar tiene una característica, y es que por la zona en que está, los vientos son repentinos, tanto en el verano como en el invierno. Vientos repentinos muy fuertes como el que pasó en esta oportunidad. En este lugar es donde ocurre la invitación de Cristo. Pasemos al otro lado. Muchas cosas pasaron en el mar de Galilea. Los discípulos, mucho del inicio del ministerio de Cristo se ven en el mar de Galilea y tiene relación con todo lo que Él hizo. Pero los discípulos, la invitación de Jesús para sus discípulos ocurre en circunstancias que eran familiares para ellos. Esto es lo que quiero destacar ahora. Situaciones, circunstancias familiares para ellos. Aunque el mar de Galilea era un lugar conocido para ellos, y por eso hablo de circunstancias que ellos entendían, la óptica de los discípulos va a cambiar para siempre, en este lugar, en el lugar donde ellos viven. Ellos son los que tienen oídos para oír, son los que tienen ojos para ver, pero todavía tienen lecciones para aprender, exactamente como nosotros. Exactamente como nosotros. Necesitamos aprender cosas y una y otra vez Dios nos enseña a nosotros lecciones importantes que no ocurren en momentos épicos o en momentos extraordinarios de nuestra vida, sino que ocurren en la vida cotidiana, momentos puntuales, circunstanciales de nuestra vida. Las lecciones más importantes que nosotros aprendemos ocurren en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Dios trata con nosotros. Dios no nos tiene que llevar arriba de un monte o tiene que meternos en una circunstancia única, puede hacerlo, pero generalmente nuestra vida aprende de Cristo en las circunstancias normales de la vida y tenemos que prestar atención a eso. Muy importante. Prestemos atención a las invitaciones que Dios nos hace en nuestra vida de todos los días. ¿Qué te está enseñando en tu trabajo, en tu familia, en tus dilemas económicos? Dios puede hacer cosas para mostrarnos cómo es Él. Simple este primer punto, pero quiero que veamos ahora el gran cuestionamiento. Versículo 37. Bueno, se levantó una gran tempestad allí de viento que echaba las olas en la barca, podemos imaginar, de tal manera que la barca se anegaba, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Estos detalles se encuentran únicamente en Marcos, porque en Marcos probablemente escribió influenciado por Pedro. Y Pedro tenía detalles sobre esto que no tenía Mateo y que no tenía Lucas, quizá al escribir esto. Pero él estaba durmiendo sobre un cabezal. En otras versiones dicen que tenía una almohadita para dormir allí. Imagínense, estaba disfrutando del descanso. ¿Y qué sueño tendría y qué cansancio tendría el Señor Jesucristo? Y ahora vamos a ver por qué. Le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, el gran cuestionamiento, y esto es interesante, surge a partir de una situación donde Jesús demostraba ser en parte igual a ellos, porque estaba cansado y se dormía, algo que le pasaba a todos los apóstoles. Cuando se cansaban, se dormían, lo sabemos porque Pedro se durmió varias veces,
Juan también se durmió y Jacobo también se durmió, tanto en Getsemaní como en el monte de la Transfiguración. Así que no hay nada distinto en cuanto a Cristo y en cuanto a los apóstoles en relación a su humanidad. Pero a su vez era diferente a ellos, porque no estaba apremiado por una situación como esta. Algo distinto estaba pasando. Claro que el evangelista Marcos está mostrando intencionalmente lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de Jesús. ¿Qué es? Bueno, justamente que Él ha venido en carne, que Él conoce nuestra condición, que Él participó de carne y sangre, como nosotros, pero con el propósito de salvarnos. La única diferencia humana entre Cristo y nosotros es que fue sin pecado. Pero en lo demás era exactamente igual a nosotros. Y el relato muestra que esta influencia de Pedro sobre Marcos le permitió dar estos detalles puntuales, no solamente que estaba durmiendo, sino que estaba durmiendo muy cómodo. Y parece que a Pedro tampoco le gustó eso, y a los discípulos tampoco les gustó lo que estaba pasando. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Muestra su humanidad en su cansancio y va a mostrar su divinidad en un momento cuando calme la tempestad. Y aquí está el propósito, el gran cuestionamiento de ellos. ¿Cómo estás durmiendo y no tenés cuidado que perecemos? Ahora, no podemos pasar por alto que había una lección única en este momento de parte de Jesús para ellos. Y es que Jesús, a diferencia de ellos, confiaba en su Padre. Jesús confiaba en su Padre. Él no iba a morir en ese momento. Él dice en Juan 17:4, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Y todavía no había acabado la obra que Dios le había dado para que hiciera. Todavía tenía mucho para enseñar y tenía que ir al Calvario. Así que no iba a morir ahogado. Y ellos tampoco iban a morir ahogados. Ninguno se perdió. La última vez que se vio algo así en la Biblia, de alguien durmiendo en una tempestad, la encontramos en el Antiguo Testamento. Es la historia de Jonás. La historia de Jonás, donde el profeta se había echado al fondo del barco a dormir en una tempestad similar a esta, quizá, en el mar Mediterráneo. Pero en aquella ocasión el profeta no tenía ningún interés en las personas, no tenía ningún interés en otros, sino tenía interés en sí mismo. Él no quería hacer la voluntad de Dios. No quería que la gente se arrepintiera, no quería que Dios le enviara a predicar a los ninivitas, que eran enemigos de Israel. Solamente quería descansar y no quería que nadie lo molestara. En esta ocasión, la conducta de Jesús va a desencadenar en un cuestionamiento completamente distinto al que la razón de ellos le dictaba. Ellos cuestionaron a Jesús. El gran cuestionamiento es que Jesús no tenía cuidado de ellos. No tienes cuidado que perecemos. En base a este relato, hermanos, no se nos ocurra jamás hacer este cuestionamiento a Dios. No podemos cuestionar a Dios sobre su cuidado sobre nosotros, de ninguna manera. No solo les va a demostrar lo contrario, que Él tiene cuidado de ellos, sino que también les va a dar una lección que les va a indicar de manera contundente que Dios cuida de nosotros de forma que no imaginamos. El cuidado de Dios para nosotros no tiene que ver con la cuestión física. El cuidado de Dios para nosotros tiene que ver con nuestra alma. Pues nuestro cuerpo puede estar bien, pero si nuestra alma está mal y nuestro espíritu está mal, no sirve de nada. Pero aquí el cuerpo estaba en peligro, pero lo peor que les pasaba a los discípulos es que su espíritu y su corazón no estaba correctamente relacionado con Dios. El Salmo 107, versículo 23 al 32, nos da un relato o por lo menos una radiografía de lo que probablemente estaba pasando por el corazón de estos hombres. Salmo 107, versículo 23, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, o las obras del Señor, y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, piensen en los discípulos. Y toda su ciencia es inútil. Ahí estaba la ciencia de los apóstoles, era inútil, no podían hacer nada, se ahogaban. Entonces claman a Jehová en su angustia.
Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Dice el Salmo 107, versículos 23 hasta el versículo 32. Yo creo que algunas de las cualidades, o características, mejor dicho, de las personas que están allí sufriendo, nos describen lo que estaría pasando en los discípulos, pero también lo que pasa en nosotros, cuando pensamos que vamos a perecer en una circunstancia en la que no aprendimos a ver a Cristo como quien es realmente. Descubrir cómo somos en momentos de mayor angustia y ansiedad son algunos de los descubrimientos más grandes de nuestra vida. Descubrir cómo somos realmente en las pruebas y en los momentos difíciles nos ayuda a saber quién es nuestro Salvador y qué valor le damos a su persona, como no lo haríamos en otra oportunidad. Spurgeon, que fue el gran predicador inglés, dijo: Dios es tan sabio que no puede equivocarse y tan bueno que no puede ser cruel. Deja de dudar de Él y empezá a confiar, porque cuando lo haces es como si le pusieras una corona sobre su cabeza. Me encanta eso. No dudes más de Dios, confía en Dios. Eso es coronar a Cristo, eso es coronar a Dios. No dudes, Él cuida de nosotros, Él está cuidando. Así que tenemos allí un gran cuestionamiento, y este gran cuestionamiento mostraba el estado espiritual de los apóstoles en ese momento, pero también mostraba la condición de Cristo y lo que realmente estaba haciendo. Observen en tercer lugar la gran manifestación de poder, versículos 38 a 39. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron diciendo: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento, que es una palabra que significa que fue inmediato, absolutamente inmediato, y se hizo grande bonanza. Proverbios capítulo 30 dice: ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Cuál es su nombre? Aquí tenemos al Señor Jesucristo tomando el viento en sus puños, al solo mandato de su boca. Ahora, las palabras de Jesús acá, calla, enmudece, a la creación, tienen relación directa con Génesis 1:3. Es la primera vez que en la Biblia dice que Dios habló. Y dijo Dios: sea la luz. La creación responde al Creador. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos la creación respondiendo a su Creador. Responde cosas inanimadas. Realmente no se puede, como dice Eclesiastés, contener el viento. ¿Qué hombre puede contener el viento? Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Solamente Él lo sabe. Los elementos de la naturaleza conocían la voz de su Creador y le obedecieron. Y aquí está el corazón de la lección para los discípulos. El origen de la pregunta final de los discípulos que se hacían entre ellos es: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Que es el título de nuestro sermón. ¿Quién es este Jesús? Este es el momento que genera el corazón de la lección. No pueden creer lo que está ocurriendo. De estar ahogándose, de estar por hundirse, en un momento, en un instante, a la voz de Cristo, el viento se calmó, el mar se puso como un espejo y ellos comenzaron a hacerse preguntas. Pero no perdamos de vista lo que está comunicando Marcos otra vez a los lectores. Es como si Marcos estuviera diciendo: ¿se dan cuenta? ¿Ven lo que estoy escribiendo? Miren lo que hace Jesús. Tiene control sobre la naturaleza. Fue una calma inmediata. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Jesús tiene control sobre la creación. Jesús tiene control sobre las cosas que no tienen vida. Quiero comunicarles que Él es Dios. Necesitan creer en este Salvador. Necesitan creer en este Salvador que es Dios. Marcos no está simplemente describiendo un momento increíble como lo es, pero está queriendo comunicar que Él es Dios. Los detalles de lo que dice y lo que anota y lo que escribe Marcos es para que nosotros sepamos que Él es Dios. Y entonces naturalmente debería hacernos pensar a nosotros qué cosa se le puede escapar a Cristo de sus manos con relación a nuestra vida.
¿Qué cosa no es cierta en cuanto a su obra redentora? ¿Qué es lo que se le escapa a Cristo de las circunstancias de nuestra vida? Si Él puede controlar el viento y puede controlar la naturaleza. ¿Y qué no es cierto en cuanto a su obra redentora? La obra que hizo en la cruz, el derramamiento de sangre, la sepultura, la resurrección. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él puede controlar el viento, si Él puede controlar el mar, ¿qué no va a hacer por nosotros? Y entonces tenemos la gran lección en versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Son dos preguntas, solamente dos preguntas. Y habla a sus discípulos para darles esta lección, que es una lección necesaria. En primer lugar, las preguntas apuntan a hacerles razonar de que a pesar de todo lo que habían visto y sabían de Jesús, las sanidades, el echar fuera demonios, el sanar enfermos, todas las obras que Él hizo, no estaban en condiciones todavía de entender y eran débiles. Eso es duro, ¿eh? Este era un momento perfecto para aprender. ¿Vieron que a veces uno dice las palabras justas en un momento de una lección, los que somos padres, a nuestros hijos? ¿Viste? ¿Te das cuenta? Fíjate lo que te pasó. Aprendé lo que te dice papá, que cada vez te dice, el chico queda ahí, wow, este es el momento de la lección, que no me lo olvido más. Después cuando pasan los años, mi papá una vez me enseñó porque pasó esto, y nunca más me olvidé de esa lección. Bueno, este es el momento de los discípulos, nunca más se olvidaron la lección, jamás se volvieron a olvidar de esta lección, en el momento perfecto para aprender de los discípulos, pero igualmente no estuvieron a la altura. En medio de la tormenta, en lugar de confiar en Jesús, lo acusaron de abandonarlo. Versículo 38, no tenés cuidado que perecemos. Y no va a ser la última vez que Jesús tenga que señalarle su falta de fe. Lo va a hacer en capítulo 7, lo va a hacer en capítulo 8, en 3 oportunidades, y lo va a hacer una vez más en capítulo 9. Ellos son faltos de fe. ¿Y cuándo va a terminar esto? Cuando Cristo resucitó de los muertos y recibieron poder a través del Espíritu Santo, ellos jamás dudaron de quién era el Señor Jesucristo. Pero hasta ahora tenían lecciones para aprender. Mientras tanto, van a tener dificultades. Pero no perdamos de vista el objetivo de Marcos, incluso para nosotros, que leemos la historia terminada. Nosotros ya vemos cómo termina la película. Nosotros ya sabemos cómo termina. Nosotros ya tenemos, como hablamos, tenemos el periódico de mañana, ¿no es cierto? Lo tenemos delante para mirar. Tenemos infinitamente menos excusas que los discípulos. Tenemos todo. Y lamentablemente, las preguntas de Jesús a nosotros nos caben más de lo que estamos dispuestos a aceptar. ¿Por qué estás así con miedo? ¿No tenés fe? Es triste cuando sabemos que nosotros tenemos más recursos que ellos. Nosotros tenemos la resurrección. Nosotros tenemos la certeza de que Cristo está sentado. Nosotros tenemos la certeza de que Él va a venir reinando y para reinar. Que Él va a venir con poder. Y sin embargo, tenemos estas preguntas. Y también es necesario entonces considerar cuánta familiaridad nosotros desarrollamos con Cristo, cuánta familiaridad nosotros desarrollamos con la persona de Cristo y con la obra de Cristo, para que no tengamos que recibir este tipo de preguntas más a menudo. Necesitamos conocer más a nuestro Salvador. Necesitamos apreciar más la divinidad y la naturaleza de Cristo, los atributos de Cristo, la obra de Cristo, el Evangelio. Necesitamos profundizar más en esto para que estas preguntas se nos hagan más a menudo. ¿Cómo no tenés fe? ¿Por qué tenés miedo? A medida que nosotros crecemos en nuestro conocimiento de Cristo, disminuye la presencia de estas preguntas en nuestras vidas, en diferentes ámbitos. Pero mientras tanto, Cristo tiene que volver a hacer la pregunta, ¿por qué tenés miedo? ¿Cómo es que no tenés fe? Ya te olvidaste que estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Ya te olvidaste que nadie te podrá hacer daño. Ya te olvidaste que aunque pases por el fuego no te vas a quemar.
Ya te olvidaste de que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Ya te olvidaste que si estás crucificado con Cristo, lo que vivís en la carne, lo vivís en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántas promesas de la Escritura? Ya te olvidaste que si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios, el cual da abundantemente. Te olvidaste de todas esas cosas. Pero cuanto más desarrollamos nuestra relación con Cristo, mejor nosotros aprendemos a evitar este tipo de preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y esto hizo que los discípulos no le dijeran más nada a Cristo y miramos la última cosa, que es el gran temor que ellos tenían. Ahora tienen más miedo que en la tempestad, tienen más miedo que en la tormenta. Tienen miedo porque no saben con quién están y delante de quién están presentes. Gran temor, gran temor. Dice, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, no le hablaban a él, se decían, y podemos imaginar, el mar se había calmado, ya no había más viento, había silencio. Y el murmullo, que Cristo obviamente lo sabía. Y la pregunta es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No es fabuloso? Es que estar en la presencia del Creador es más atemorizante que estar en la presencia de las fuerzas destructivas de la naturaleza. Porque la creación puede quitarte la vida, pero el Creador puede reclamar tu alma. Esa es la verdad. Y si no, piensen en el libro de Apocalipsis, cuando los impíos dijeron a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Era preferible morir con la creación que presentarse delante del Creador. Es un gran temor de los discípulos, más temor que la tormenta. Es el temor de pensar, ¿quién es esta persona? Está por encima de su creación, está por encima de cualquier otra cosa. Y concluyo, las similitudes entre Jesús calmando la tormenta y la historia de Jonás no son casualidad. Jesús mismo se llamó en Mateo 12:40 como uno superior a Jonás, ¿se acuerdan? Más que Jonás hay en este lugar. Él es realmente quien enfrentó, a diferencia de Jonás, una tormenta increíble. La tormenta es la tormenta de la ira de Dios mientras estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús soportó esa tormenta para que la paz y la calma, el sosiego y la bonanza fueran espirituales para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la certeza. Calmó la única tormenta que realmente podía hundirnos, que es la tormenta de la ira y el juicio de Dios. La calmó en la cruz. Consumado es. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Agradó a Dios, disfrutó Dios cuando entregó a su propio Hijo. Fue entregado por el anticipado y predeterminado conocimiento de Dios. Entró en esa tormenta y 3 días después salió de esa tormenta victorioso, resucitado, como aquel que apaciguó la ira de Dios. Satisfecho Dios le resucitó de los muertos. Su justicia estaba satisfecha. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que angustiarnos. Nosotros ya podemos preguntar quién es este, pero podemos decir quién es. Este es Jehová de los ejércitos, poderoso y valiente. Salmo 29. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nosotros tenemos la respuesta a la pregunta ¿quién es este? Este es el Hijo de Dios. Para que creyendo en el Hijo de Dios tengamos vida en su nombre. Veremos que los demonios en capítulo 5 saben quién es Jesús. Nosotros también podemos conocerlo. Nosotros también podemos confiar en Él, pase lo que pase. Así que sí, esta lección es para enseñarnos que Jesús es aquel que es Dios. Y como Dios tiene autoridad y poder sobre la naturaleza, porque Él es el creador de estas cosas. Y esa es la lección de esto, para que creamos que Jesús es el Cristo. Pero también es cierto que si Él hizo esto con los apóstoles, si Él tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza y la creación, no podemos dudar que Él tiene control sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Y tenemos que confiar en eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la bendigas. Gracias por la persona de Cristo. Gracias porque Él es Dios. Gracias por su poder.
Y gracias porque lo tenemos como Señor. Te pido por aquellos que puedan no entender este Evangelio aún, para que tú los salves y puedan poner su confianza en Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.